Eclesiastés capítulo 8. Vamos a meditar en la bendita palabra del Señor. El Señor es poderoso, misericordioso. El Señor es grande en poder, grande en señorío sobre toda la tierra, incluyendo nosotros. Él es grande sobre cada uno de nosotros. Solamente Él es el poderoso. Gloria a Dios. ¿Ya lo tienen, hermanos? Bendito Dios. Eclesiastés capítulo 8. Gloria al Señor. Bendito Dios. Dice así la palabra del Señor en el nombre de Jesús de Nazaret. Eclesiastés capítulo 8 dice así: ¿Quién como el sabio? ¿Y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro, y la tosquedad de su semblante se mudará. Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. No te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque él hará todo lo que quiere. Pues la palabra del rey es como potestad, ¿y quién le dirá qué haces? El que guarde el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Porque para todo lo que quisiereis hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él, pues no sabe lo que ha de ser, y él cuando haya de ser, ¿quién se lo enseñará? No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Todo esto he visto y he puesto mi corazón en todo lo que debajo del sol se hace. Hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos. Tomen su asiento y juntamente vamos a meditar en la... Amén. Y es una porción muy preciosa de la palabra de Dios, la cual podemos apreciar y ver. Hay algo muy precioso en esta escritura que el Señor ponía en el corazón de mi hermano. Dice: ¿quién como el sabio? ¿Y quién como el que sabe la declaración de las cosas? El otro día miramos un tema con ustedes ya de Proverbios y vimos que había un joven, ¿cómo dice ahí en el capítulo 7? ¿Falto de qué? O sea, lo opuesto del que es sabio. ¿Sí? Y el falto del entendimiento no discierne, no ve el peligro, no ve nada. ¿Y qué le pasó a él? Se dejó ir. ¿Y qué recibió ahí? La muerte, la condenación eterna, porque dice ahí que era un camino sin retorno y era camino al Seol y a las cámaras de la muerte. Imagínense lo que dice esta escritura, a lo que vimos en esa porción. Aquí dice: ¿quién como el sabio? ¿Qué quiere decir eso ahí? ¿Ustedes entienden lo que quiere decir esa pregunta ahí? Porque es una pregunta. ¿Cuántos me entienden ahí? Dice: ¿quién como el sabio? ¿Sí lo entienden lo que dice? Es una pregunta, como que dice: ¿quién hay como él? Pues el que entiende las cosas. Así dice ahí. Si ustedes ven a lo que sigue adelante en la otra frase, dice así. Dice: ¿quién como el que sabe la declaración de las cosas? ¿Ven? ¿Quién como el sabio? ¿Quién como el que sabe la declaración de las cosas? Dice: la sabiduría del hombre ilumina su rostro, y la tosquedad de su semblante se mudará. Yo caminando siempre, en todo me estoy fijando. Yo soy como este hombre que escribió aquí, dice que él en todo se fijaba.
Yo miro a la gente, jóvenes, viejas, viejos, de todas edades, niños, en las escuelas. Ahí nomás estaba el otro día con Robert echándole gas a la troca y miraba a los mismos jóvenes que salen de la escuela de donde él salía, no sé si él se acuerda, ahí esperando el bus, otros cruzando la calle, lo fui a recoger y nos pusimos a echar gas. Y yo miro los semblantes de las personas. Las mujeres, les he dicho a ustedes, hermanas, que antes que conocieran al Señor andaban todas pintadas, pero era una máscara porque por dentro cargaban amargura y andaban con los ojos todos llenos de pintura y todo, pero con la cara así bien runcida, o sea, amargados, porque la sabiduría de Dios quita todo pesar, toda carga, toda destrucción. Por eso cierra con esos 2 versículos ahí y dice: ¿quién como el sabio? ¿Quién tiene que decirle nada? Por eso es que a ustedes se les ha dicho y se les ha recalcado muchas veces cuando oran que Dios les dé sabiduría de su palabra. Dios les ha dado ya la respuesta. ¿Cuál es la sabiduría? ¿Cuál es la sabiduría? Dice el mismo Proverbios y los Salmos. Es el principio. Pero dice que la inteligencia es guardar sus mandamientos, vivir según su voluntad. Y dice aquí: ¿quién como el sabio? Es una pregunta. Sí, es que no estamos hablando de una vanagloria, aquí la Escritura está hablando de una realidad, no de alguien quien dice que sabe mucho y que habla mucho y que entiende mucho. No, está hablando de una certidumbre, de una persona que en verdad entiende todas las cosas. Y si las hay, que si las hay, sí, Dios nunca ha negado su sabiduría a su creación o a los hombres. Si el problema, como dice aquí arribita aquí nos dice en el 7:29, dice: he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. O sea de que hay alguno de ustedes que sea sabio o traen las cosas, escuchen bien, y es asunto que piense cada uno y que medite. El otro día hablaba con ustedes en una de las enseñanzas y las agregaciones que siempre se hacen, de que se oye siempre la forma de hablar de cada uno de ustedes. Incluso oigo cuando mi esposa habla con una hermana o con un falso o con quien sea, porque tenemos todos los días demanda de nuestra fe, así dice el apóstol Juan y el apóstol Pedro, y tenemos todos los días, somos puestos a vituperio delante del mundo, puestos por Dios para ser probados como el oro fino. Y hablamos siempre de la forma de tener el conocimiento de que cualquiera de ustedes se podría dejar mover fácilmente por no tener la declaración de las cosas. O sea, no es solamente saber que allá Dios está en los cielos y eso es todo, y que eso lo sabe el mundo, todos lo saben. Si ustedes le preguntan de Dios al mundo, todos creen en Dios, dicen, y todos dicen que allá está Dios en los cielos. No, está hablando de la declaración de las cosas, y no solo eso, me llama la atención de lo que dice más aquí adelante. Dice, gloria a Dios, gloria a Dios. Dice: te aconsejo que guardes el mandamiento. Bendito Jesús. Hay poder en Jesús. Dice el 5: el que guarda el mandamiento no experimentará mal. El corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Hemos venido viendo enseñanzas de la palabra de Dios, discerniendo los tiempos, los juicios de Dios, de lo que acontece a nuestro alrededor. Si alguno de ustedes es sabio, no va a caer en error, no va a ser desviado a la mentira que es reina hoy día, porque conoce los tiempos y el juicio. ¿Qué dijimos que era lo de la gran ramera y de todo lo de la bestia y todo eso? ¿Qué dijimos que era? Que el diablo había ganado la pelea y que el diablo quería hacer lo que quisiera. ¿Qué dijimos que era? ¿Se acuerdan?
juicios de Dios. Discierne los tiempos que estamos viviendo. Para muchos dicen que este es el mejor tiempo de la iglesia porque todo el mundo es cristiano. Para mí es el peor tiempo, les dije, porque es cuando reina la mentira y donde hay mucho peligro, como Pablo dice, mirando los tiempos que son malos y peligrosos. Y empieza a enseñar el apóstol de nuestra conducta y cómo debemos de conducirnos. Pero el problema es, y vuelvo a preguntar hoy, ¿hay sabios aquí? No de que el que predica mejor, no vamos a hablar de eso hoy. Porque muchos en eso disciernen la sabiduría. Yo le doy gracias a Dios por lo que me ha dado. Y le doy gracias a Dios por lo que enseño. Porque la Biblia misma me hace sentir y ver. Y el mismo Espíritu es el que hace la obra en mí. Como el que hace también que dé de gracia lo que de gracia he recibido. Cuando damos las enseñanzas y el conocimiento de los tiempos y la sabiduría de la palabra. Pero ustedes no pueden depender de un hombre. Por eso Salomón en el capítulo 1 y verso 7 de Proverbios dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. O sea, que es cuando se empieza a predicarte y como se te trajo el consejo de Dios, avisándote que hay juicios de Dios, que hay condenación eterna y prestaste esa atención, pero que tu atención no sea nula ni vana, que sea una atención real, una atención genuina, una atención que en verdad valga la pena el tiempo que estás dedicando para que no solo tengas el principio de la sabiduría, sino que tengas la plenitud de la sabiduría, de haber aprendido a amar a Dios y despojarte de todo el mal, porque has entendido razones. ¿Quiénes son los que entienden las razones? Los sabios, los que han alcanzado sabiduría por el conocimiento del consejo de Dios, comenzando siempre por el temor, como dice Salomón. Pero el temor me atrae a Dios, por temor me acerco a Él para pedir el perdón. Pero al conocerle a Dios, he visto que está toda la plenitud de la sabiduría y de la gracia y de su bondad. No, ya no veo yo un azote en Dios, sino que misericordia es la que encuentro en Él. Y entonces he aprendido a amarle, y en vez de temerle, ahora yo le amo a Dios y entro en una plenitud de confianza en Él, como Jesús le dijo a sus discípulos: ya no les llamaré siervos, les llamaré mis amigos, porque ya dice el siervo, dice el siervo, dice el amo no le muestra todas las cosas, pero el amigo sí le muestra todas las cosas a sus amigos. Entonces precisamente es el punto donde debemos de entender y comprender si en verdad nosotros estamos aquí solo perdiendo el tiempo o simplemente por temor de irnos al infierno, como muchas veces Dios nos ha hablado. Y ya Isaías nos dice que lo que tememos que nos acontecerá, eso nos va a pasar, y la sabiduría queda nula porque nunca llegaste al conocimiento de Dios por no amar a Dios. Hay una enseñanza que se llama la plenitud de la sabiduría, ¿se acuerdan? ¿En dónde se encuentra esa? ¿En qué porción bíblica? La plenitud. ¿Se acuerdan? ¿Ven qué importante es que oigan los mensajes? ¿Ninguno la sabe? ¿Dónde se encuentra? Sí, pero hay les di una enseñanza, les estoy diciendo, ¿verdad? De la plenitud de la sabiduría. Que hay un comienzo que es principio, les dije, como les vengo hablando ahorita. No, ese está el principio. Yo les dije la plenitud, ¿dónde está? Sí, pero ¿se acuerdan del tema o ya no se acuerdan? Estamos hablando aquí. Dice aquí, ¿quién como el sabio? Yo me encuentro con cualquier, ustedes lo saben, yo creo que ustedes lo saben y yo creo que tienen testimonio en sus corazones. Yo me encuentro con cualquier tipo de predicador y de religión, pero a mí no me convencen. ¿Por qué no me convencerán? Por la sabiduría, el conocimiento de entender las razones y toda la declaración de las cosas. Yo cuando agarro la escritura me deleito en ella. Yo esta escritura con el hermano desde que la leyó, yo era despejada, mi mente está cabal en lo que está ahí. Y para mí es un agrado todo esto, es una bendición. Precisamente allá en Juan capítulo 4, ¿se acuerdan cuando habla Juan del amor? Ya se les olvidó, ¿verdad?
Ajá, porque porque el verdadero amor echa fuera el temor. Y ya no solo es, como me dijeron, el amor a Dios, sino que los dos mandamientos que cumplen la ley de Dios y los profetas. ¿Y cuáles son? Ok, imagínense, dice Juan, y ahí Juan especifica en el capítulo 4, en la primera epístola, especifica y dice, porque el verdadero amor, es que hay amores falsos. Este es el problema. Muchos de ustedes les podría pasar lo que este mismo escritor dice aquí en Eclesiastés, que su corazón los está engañando. Muchos de ustedes aman más los deleites de la carne, más su propia vida y más el mundo que a Dios. Más a ustedes, si empezamos a hablar del amor al prójimo, estoy seguro que a saber cómo salimos aquí hoy. Porque cada uno se ama más a sí mismo que al prójimo. Por eso en Dios es necesariamente morir para uno y vivir para Jesús. De otro modo no se puede alcanzar tal sabiduría. No se alcanza. No se alcanza la sabiduría de otro modo. Si no mueres totalmente en la carne y eres crucificado juntamente con Cristo por amor a su nombre, a Dios, yo te aseguro que no alcanzas esta sabiduría que está hablando aquí. Por eso se nos ha recalcado en la manifestación del Espíritu. ¿Verdad que se nos ha recalcado? La manifestación del Espíritu en cada uno de nosotros denota toda gracia de Dios. Se les ha hablado de cantarle a Dios, se les ha hablado de predicar con ciencia, de entender lo que se lee y especificar de dónde viene eso. ¿De dónde viene todo eso? De mucho estudio, dice. De la comunión con el Espíritu. Pero el Espíritu no puede vivir en alguien que no se ha negado a sí mismo. En alguien que no está dispuesto a dejarlo todo por causa de Él. Ahí está el problema. Y muchos de ustedes todavía perseveran en este camino para ver si lo alcanzan. Y el problema no es así, porque el reino de los cielos ya está desde hace 2000 años entre nosotros. Y muchos de ustedes creen que Dios en el último momento va a tener misericordia de ustedes. No, la misericordia de Dios ya fue derramada en la cruz del Calvario desde hace 2000 años. Y el que sea valiente y se esfuerce por alcanzarlo, lo alcanzará. Pero el que no, se quedará. ¿Todos me entienden? Y dice aquí, ¿quién como el sabio? Miren qué pregunta más preciosa esa. ¿Hay algún sabio aquí? Oigan lo que dice ahí. ¿Quién como el sabio? Por eso les digo yo a ustedes, a saber qué palabrerío no usan ustedes también cuando se encuentran con alguien opresor o enemigo de Dios o falso en el camino de Dios y se convierten como ellos a hablar un montón de palabreríos por no tener la sabiduría no humana, sino que de la palabra de Dios. ¿Cuál sabiduría debe tener el sabio? De Dios, de su palabra. ¿Quién ha resistido jamás a la palabra de Dios? Nadie. Todos tropiezan aquí. Todos topan aquí. Y lo que la Biblia dice de cada uno, ¡pah!, se cumple. Por eso aquí adelante dice, guarda los mandamientos de Él, porque todo lo que Él quiere hará. Por eso la pregunta está ahí. ¿Para quiénes es esa pregunta hoy? Para nosotros los que estamos aquí. El hermano me le recalcaba esto a Jesús. No, si a Jesús no necesitamos decir que es sabio, ni a Dios, si Él es anciano de días. No, esta palabra no fue dada para Jesús, es para nosotros. Y pregunta hoy, ¿quién como el sabio? El entendido, el que comprende todas las cosas de la situación. Imagínense cómo he batallado con ustedes, que cuando les empecé a hablar de la realidad de las cosas y el discernimiento de los tiempos y de los juicios que están aconteciendo entre el pueblo de Dios, enemigos míos estaban haciendo que porque hablaba del pastor de ustedes y del otro y que no estaban contentos porque iba contra ustedes. Imagínense qué necios estaban, sin entendimiento y sin comprender los juicios de Dios.
Ahora mi pregunta es, ¿están aquí solo porque vieron porque aquel cayó en fornicación y aquel en adulterio? ¿O porque en verdad han sido sabios ya y han entendido? Porque muchos de ustedes todavía oyen a los falsos, imagínense, diciendo que ya son sabios y discerniendo los tiempos y las razones. ¿Cómo se ponen a ustedes a creer que yo voy a ver al diablo ahí y va a venir el diablo conmigo? Mira, ahí se va a poner a platicar tú conmigo y yo ahí platicando con él. No, hombre, si yo ya sé que es el diablo, no le presto atención. ¿Cómo dos enemigos pueden llevarse bien o platicar juntos o escucharse el uno al otro? Si yo quiera, o sea que para mí, cuando oigo a uno de los falsos hablando la palabra de Dios torcida, eso me puede a mí. Yo no, mis oídos retumban, no lo aguantan, no soporto la mentira y la hipocresía, y yo doy la vuelta y me voy, porque yo tengo una sabiduría de Dios que discierno todas esas cosas. ¿Cómo pues voy a convivir con lo que no va de acuerdo con Dios? Si le preguntan a mi esposa, desde el tiempo que Dios me salvó con esta sabiduría que me dio. ¿Es así, hermana Carmen? Aún sin haber leído la Biblia, predicaba de la Biblia. Pero esa sabiduría no es de hombre ni de estudio, sino que viene de Dios. Según les dije, la entrega del corazón. Pero el problema, como les digo, solo con estas muchachas aquí me doy cuenta yo, y batallo tanto, y les digo, tantos años batallando con ustedes, tantos años con los hermanos. Me preguntaba el hermano allá por los hermanos de Tijuana, como que todos me entienden lo que hablo y todos como aquí me entienden lo que explico, pero en los hechos niegan la eficacia de ese mensaje, como que no es real lo que están creyendo en su corazón, sino que es un amén del diente al labio, es un amén hipócrita, es un amén que no concierne en despreciarlo todo por causa de esa sabiduría. Y ni creas que vas a alcanzar algo de Dios así. Está establecido que si aún a ti mismo no mueres para ti y para todas las cosas del mundo, por eso para ustedes ha sido tan difícil y ha sido dura la palabra de Dios cuando se les ha predicado, que han dicho que ay Dios, la palabra es dura, despreciar madre, padre, hijos, hermanos, dejarlo todo, es duro. Para mí no es duro, la sabiduría de Dios es grande y he llegado a comprender por esa sabiduría cuando Dios me dice que desprecie todo. Pues si Dios ha hecho todo, hizo a mi papá, hizo a mi mamá, me hizo a mí. Para Dios no hay linaje de razas. Dice la Biblia que todas las razas de la tierra las hizo de una sola sangre, sacó todos los linajes de la tierra. Y entonces pues yo tengo tal sabiduría y tal conocimiento que salgo del despoje del cuerpo, del despoje de lo natural humano, y tengo que entrar a lo celestial, a lo espiritual, y despojarme de todo lo humano y de todo el peso que dice el libro de Hebreos 12 y del pecado. El peso es todas las cosas de la carne que nos atraen, que nos atrapan pensando que aquello es real, pero aquí nos está diciendo la misma escritura que todo es pasajero y vanidad de vanidades es. Por eso se les ha dicho al morirse tu nana, sigue siendo tu nana ya muerta. Ve, abrázala y dile mamá a ver si te contesta. ¿Qué es? Vanidad. Pero no hay sabiduría para discernir tales cosas. Ustedes todavía siguen en congojas en sus corazones con eso, imagínense. No han tenido capacidad de despojarse de todo. Bueno, ¿y cuándo se va a alcanzar tal sabiduría de Dios entonces? ¿Tan tristes otra vez conmigo? Yo he entendido que mi madre, la que me dio a luz, es una cepa, es un árbol que dio su fruto, que echó su rama, pero que árboles hay muchos y todos son creados por Dios. Y no importa de dónde salió la rama, éramos ramas de olivo silvestre y fuimos injertados ya en el olivo natural, en Cristo Jesús, en el real olivo. ¿Todos me entienden? Ya no soy rama ni de tata ni de nada. Por eso la Biblia nos declara en la enseñanza que se les dio que si alguno conocemos según la carne. ¿Por qué pues? Porque según la carne, la sabiduría de la carne es humana, diabólica, mala y perversa, egoísta. Una persona que ama a una madre natural, solo a ella tiene capacidad de hacerle el bien, pero a la otra y a la otra y a la otra no. Y Dios nos manda a hacerle bien a todos. Porque esa es la sabiduría de Dios. Pero el problema es, y está la pregunta otra vez. Vamos a ver, ya me van entendiendo mejor. ¿Hay algún sabio aquí? Porque aquí pregunta, ¿quién como el sabio?
¿Ven por qué les he venido explicando todas las enseñanzas que Él les ha dado? Es pura sabiduría de Dios la que hay en su palabra. Y todas las enseñanzas que se les he dado se las puedo deducir de estos dos textos hoy en esta noche. Todas las enseñanzas. ¿Quién como el sabio? ¿Hay algún sabio aquí? ¿Y quién como el que sabe? ¿Y quién como el que sabe la declaración de las cosas? Imagínense que ustedes me leen una porción bíblica y no la saben declarar. ¿Entienden lo que les digo? ¿Sí me comprenden, hermano? Ustedes los que predican y las hermanas que leen la Biblia también. ¿Qué pasa con la mayor parte? No entiendo lo que leo. ¿Qué falta ahí? Sabiduría. ¿Y de dónde tiene que venir esa sabiduría? Es que el Espíritu Santo, hermano y hermana, no se te va a dar simplemente porque vienes a un culto. ¿Están conscientes conmigo? Si no has llegado a ser capaz de morir juntamente con Cristo para vivir únicamente para Dios, no hay Espíritu Santo de Dios. ¿Ustedes lo creen? ¿Cuántos lo creen? Por eso es que en esa enseñanza que se les dio dice, porque el que está en Cristo, dice, nueva criatura es, dice. Las cosas viejas pasaron. Y aquí, algunas han sido para algunos, pero ahí no, ahí dice, aquí todas son hechas nuevas. Se acabó parentesco familiar, familias de la tierra, sentimientos humanos. Muchos de ustedes así hablan todavía. Ay, es que el hermano no tiene sentimientos humanos. ¿Para qué si a Jesús me rescató de ahí? Los sentimientos son diabólicos, mentirosos, porque el único sentir de Dios es el bueno, porque el único Dios es bueno y es bueno para justos e injustos, dice, para malos y buenos, dice que es bueno Dios. ¿No dice así? Yo le he hablado a gente, me ha tomado Dios de muchas formas para hablarle a cantidades diferentes de hombres y de mujeres en este camino. Y le he hablado a gente que yo pienso que esa gente, según la mente humana mía, no es digna de que yo le esté hablando de Dios. Y le he hablado con una dulzura y una ciencia que han llorado a aquellas personas y son tan malas que no se merecen la presencia de Dios ni su palabra. Pero como eso no viene del hombre, el hacerle el bien al hombre, ¿de quién viene? Y Él es el único bueno que hay. Por eso pensemos hoy, ya que nos reunimos y tomamos esta escritura, yo quiero que ustedes mediten en sus corazones si hay algún sabio aquí. Si todavía andan revoltijándose con toda esa farsa. Y muchos de ustedes, imagínense que en Tijuana, allá los hermanos montados en la bestia y habiéndoselas enseñado. Miren, esa es la bestia, ¿la ven? Todos dicen, sí, dice, qué fea es, dice, qué cuernos más altos, qué monstruo más feo. Todos, amén, hermano, amén. Y muchos ahí van montados y así les puede pasar a muchos de ustedes, aquí se les dijo ya. Bueno, y la sabiduría que han adquirido, pues ¿dónde está? Discerniendo los tiempos y los juicios, la declaración de las cosas. ¿Cuánta declaración hay aquí para todo lo que acontece bajo el sol? Aquí está la declaración de todas las cosas. Por eso es que este hombre aquí, aunque le faltó el conocimiento del advenimiento de Cristo y del perdón de Cristo en estas escrituras, porque no lo escribe él aquí, sin embargo dice aquí, aunque dice, veo al justo, dice, que le acontece a veces al que hace justicia, no tiene honores, dice, sino que tiene males en su muerte y es olvidado. Y el que hizo muchos males, dice, les rinden honores y hasta le ponen ahí y le ponen un recordatorio y hasta calles a su nombre y todo. Y los justos que son justos, dice, ni mencionados son. Y que fueron, y dice Salomón al meditar en eso, dice, y también esto, dice, es vanidad de vanidades. ¿Por qué? Porque no queremos alabanza de hombre, ni queremos sabiduría humana, diabólica, porque el rey de este siglo es Satanás. ¿Qué me importa a mí la gloria de este mundo y lo que produce este mundo? Eso es vanidad y vanidades. Lo único que importa es que el hombre esté consciente de estar limpio delante de Dios
y que esté santo ante su presencia para que le pueda ver en aquel día. Ahora el mensaje está más ampliado después de la venida de Cristo. Todo esto concuerda, pero la sabiduría se alcanza y la trajo Jesús para todo aquel que cree en Él. Y la sabiduría de Dios es la salvación de los hombres, ¿no? Otra vez pregunto entonces, ¿quién es sabio? No van a andar ustedes titubeando ahí ni hablando palabras torcidas de la Biblia. Todo lo van a entender. Ven que cuando yo les predico, muchos empezaron, no sé si aquí en Tijuana, a decir que yo ya estaba cruzando los mensajes, que ya me estaba contradiciendo. Yo no encuentro contradicción en la Biblia ni en ninguno de los mensajes. Los que no han entendido la declaración de las cosas han sido los oyentes. Les he dicho, les he hablado de la comida de los mañosos, ¿verdad? Y después les he hablado del cuidado que debemos de tener de nuestra salud. Porque no debemos de tentar a Dios, ¿o sí? ¿Ah? Si está un puente ahí, nos vamos a tirar, si llega el diablo, tírate que te va a mandar a los ángeles para que te tomen en sus manos y nos vamos a tirar. Lo mismo, comer algo que nos haga daño al estómago, vamos a decir, oh, no lo vamos a comer porque tenemos un Dios poderoso. ¿No es lo mismo? ¿Sí o no? Sí, lo mismo es tentar a Dios. Entonces, y han confundido las enseñanzas. Les he hablado en cuanto a la sabiduría que se pida a Dios y que si alguien no la ha alcanzado en palabras bien claritas, pues no la ha alcanzado por carnal, no se vaya, tal vez se vuelve espiritual, siga preguntando. Eso es lo que les he dicho. ¿Cuántos me entendieron? Y está enredado ahí, no es que yo tenga la sabiduría y se la voy a dar, porque yo sé que a un carnal no le va a dar la sabiduría a Dios mientras no se convierta de su carnalidad. ¿O sí? ¿Se la da? No se la va a dar. Y por eso Pablo, cuando habla, y Salomón también, habla de la paciencia, de la enseñanza, y Pablo también la habla y dice que tal vez Dios los quiera rescatar de ahí donde están. No se agarren de ese tal vez, porque ese tal vez está muy remoto. Yo mejor le entro como es. ¿Sí me entendieron lo que quise decir? Como yo, no me gusta darle puertas al diablo siempre, porque muchos de ustedes le creen más al diablo que a Dios todavía. Nada más un desvío hayan y ¡pam! Se quieren tirar por ahí. ¿Verdad? ¿Sí me entienden? El asunto es, bueno, y si hay sabiduría en nosotros, ¿por qué tanto contratiempo? ¿Por qué tanta murmuración? A ver, contra la verdad de Dios. ¿Esa es sabiduría o insensatez? Insensatez es torpeza, eso, o sea, lo necio, pues, lo opuesto de la sabiduría. Eso es ser necio. Que hablábamos hace poco en los mensajes que oía de los hermanos, que todavía hay contradicciones en ustedes en cuanto a la enseñanza de Dios. Eso no es ser sabio, eso es ser necio. Porque dice, oirá el sabio y aumentará el saber. Pero el necio, ¿qué hace? A murmurarse, pues ese no le entra, ni con piocha le abrís así en los oídos, le haces con el pico la piocha, no le entra, dice no. A renegar se pone de la enseñanza. Por eso mismo está la pregunta delante de nosotros hoy, dice, ¿quién como el sabio y quién como el que sabe la declaración de las cosas? Oye hermano y hermana, yo me doy cuenta con mi diario vivir en todo lugar donde estoy, como aquí en el culto, como en el día en la casa, como en el trabajo, como en de aquella gente, como en la otra, como cuando ando en Tijuana, como cuando fui a Guatemala, y donde quiera que mi pie lo pongo, me he dado cuenta de una cosa, que la gente se da cuenta quién soy por lo que dice aquí, por la luz que cargo en mi rostro. No necesito yo decirles palabras, ni nada. Dice que la sabiduría del hombre le resplandece el rostro. Ahí donde, por ejemplo, donde trabajo yo, ejemplos, oigan bien, ahí que hay gente perversa, hablando de mujeres como de varones, porque son iguales, ¿no sabían ustedes? La hembra que el varón de perversos. ¡Ja! Y a veces las mujeres son más terribles.
de que hay gente perversa ahí, pero perversa, hasta lo más negro que podíamos hablar. Y todas tienen problemas con todos. De todos hablan. Y con todos tienen problemas, hasta con los managers mayores. Con todos. Conmigo me ven, las saludo, hasta ahí todos. Nadie les ha dicho que yo soy cristiano y todos lo saben. Nunca le dije a nadie yo ahí que soy cristiano. Ni a ustedes creo que les he dicho nunca eso. Pero aquí dice que la sabiduría del hombre resplandece su rostro. Y la luz es la declaración de lo que el hombre es. Yo no tengo necesidad de testiguarle a nadie en quién soy. Mi conducta, por la sabiduría que recibí de Dios, es el resplandor de todas las cosas. O necesito decirle a alguien yo quién soy. Se los pongo por ejemplo. Les pongo otro ejemplo. Antes de que yo fuera a Guatemala, ustedes supieron, se los había anunciado, que me habían ido a poner en mal allá. Y todavía cuando fui, hubieron testimonios reales, hermana Carmen. Hermana Carmen, párese en el nombre de Jesús y la quiero ver ahí paradita con agüita en la cara. Habían dado solo malos testimonios de nosotros. Y nos tenían por locos, por malos, por lo peor. Pero al ver la luz de nuestro resplandor, dijeron, nos habían dado mala información. Tu rostro dice otra cosa. Al verte vemos que lo que nos dicen no es verdad. Tú estás en lo correcto, nosotros somos los que estamos mal. Miren qué preciosa es la Biblia. Todo eso lo voy viviendo yo a cada día. En el trabajo así me dicen todos. Hay perversos ahí entre los mismos compañeros que tengo. Tengo uno que les digo que es pero terrible, que dice que es enemigo de Dios y ahí me lo tiene Dios siempre. Como estoy en medio de ellos, tengo que soportarlos, tengo que sobrellevarlos, tengo que hablarles, tengo que reprenderles. Siempre y cuando se me dejen venir encima, tengo que sacarles la espada, tengo que darles duro siempre. Pero sin embargo, cuando le digo yo, y tú no puedes decir nada que se te ha hecho un agravio, le digo, porque siempre le tapo la boca al león, para que no vaya a rugir y para que no muerda igual que Samuel. Andamos en medio de leones y tienen la boca cerrada. Nunca vas a decir que un mal te he dado, o te he dado un mal consejo, le digo. Tú eres el necio que no has querido hacer caso, ni te quieres arrepentir, pero solo se te ha dado buen ejemplo, le digo, y buen consejo, para que solo te vaya bien. Y no me puede revocar palabra. Cabecea, no, yo ya me arrepentí, que no sé qué, y ya se va. Pero se va el león con la boca, con bozal ya puesto ahí, amarrada a la boca. Por eso mismo, nosotros debemos de saber qué estamos haciendo aquí. A mí me da tanta lástima y tristeza. Óigame bien. Hoy todavía meditaba en eso. Estábamos aquí en el culto, estábamos cantando. Y hoy todavía meditábamos en esto. Dije yo, ay Señor, qué largo proceso. Hasta para que los hermanos vayan medio entrando en la alabanza. ¿Cuántos años llevo con ellos? Cantando los himnos, ensayándolos. Y medio, Señor. ¿Cuántos años ya hay piano, ya hay guitarra? Empezamos sin nada. ¿Ustedes se acuerdan? Con las manos, yo con un pandero. ¿Ustedes se acuerdan también? Y cuánto proceso y tanto darle. Y ni a cantar han aprendido, Señor. Está tremendo, ¿verdad? Eso fue antes de que leéramos la escritura, que meditaba en eso. Sentado ahí cuando empecé a acompañar al hermano. Y medito en los hermanos de allá. Me preguntaba el hermano Henry, que cómo van. Que cómo cuesta encarrilarlo, le digo, en el culto, que tengan temor de Dios, que le busquen de todo corazón. Y cuando yo llego se llenan y llegan todo el montón. Hasta el domingo llegan todos. Y máximamente los que tienen necesidad de dinero llegan más. Y les digo yo, bueno, ¿y así se juntan cuando no vengo? No, dice. ¿Y qué están haciendo? Pero esta gente, la pregunta es, ¿irá a prosperar en la sabiduría esta que hablamos hoy?
Ahora hablo con ustedes también. ¿Irán a prosperar ustedes en esta sabiduría que habla aquí? Porque la sabiduría esta, hermanos, no estamos hablando de que, como muchos de ustedes, yo no sé cuántos, a ver, levanten la mano los que pensaban así, que tenían que ser unos predicadores y entender bien la Biblia para predicar. ¿Alguno pensaba así aquí? Y que le pedía a Dios que quería saber mucho de la Biblia. ¿Eso es lo que se requiere en este camino? No. Lo que menos elegí yo es predicar si se trata de pensar en mi deseo hacia Dios. Y Dios también me enseñó eso, me dijo, guarda tu alma, cuida tu salvación, sé sabio para ti, para lo que tienes que poner por obra, entendido, porque la sabiduría viene del mismo entendimiento, de ser entendidos de la buena voluntad de Dios. Pero el asunto está, como les digo, ¿ustedes creen que por un temor permanente en ustedes van a entrar al reino de los cielos? Así ustedes, estas muchachas, hablaba con ella yo. Les digo yo, cada vez que yo me voy de viaje por 1 o 2 días, ustedes cometen errores. Parecen caballos con freno, que se les quita el freno y se quedan libres y agarran por donde quieren. Y ustedes están aquí para un testimonio, para empezar del mensaje que se predica y de los vecinos, de todo lo que nos ven, les digo. Ustedes tienen que hacer cosas, les digo, cuando yo no estoy, porque no estoy yo, creen que Jesús se fue conmigo. Oigan bien lo que les voy a decir. Y no solo es para ellas, es para ustedes. Ustedes tienen que hacer cosas en ocultismo todavía, les digo. Porque yo actúo con toda libertad en medio de todos. Si yo fuera una de ellas y tengo que hacer algo, el momento que buscara para hacer aquello es cuando estoy enfrente de todos. Porque yo no hago nada en tinieblas, todo lo hago a la luz. Por ejemplo, a los jóvenes, ¿nunca se les ha prohibido tratarse aquí o sí? Se les ha dicho que cuando lo hagan, que lo hagan a la luz, porque somos del día, no de la noche. Y no tienen que hacer nada en ocultismo como el mundo, porque entonces lo que van a hacer es el pecado, porque lo que se hace en oculto es el pecado, así dice la Biblia, ¿verdad que sí? Entonces ya van a cometer a fornicación y adulterio, si lo van a hacer en oculto. ¿Es así o no es así? Al agasajo de la carne se van a ir. Porque si no hacen las cosas a la luz del día, donde se ve todo, y se esconden para hacerlo, como les he dicho, hasta para una llamada de teléfono, tienen que salir para el cuarto que le habló fulano, que no la oigan. Digo yo, no, sea de trabajo, sea de allá, sea de aquí, me habló Carmen, quien me hable. Yo no tengo nada que ocultar, yo no voy a hablar morbosidades con una mujer, ni voy a hablar cosas que no vayan de acuerdo con Dios, porque soy hijo de Dios y hijo del día y no de la noche. Por eso es que no hay tal sabiduría. Porque siempre se está empecinado el darle lugar a ¿quién? A la carne. Y si no eres para la carne, no tienes parte con Dios. ¿Cuántos me creen? No hay tal sabiduría. Ahora la pregunta es otra vez, ¿quién es sabio? ¿Quién es? ¿Y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará. Cada frente fruncidas así las hermanas. Algunas de ustedes, hermanas, todavía andan así, las miro yo de vez en cuando. Les ha de faltar esa sabiduría y esa luz. Óiganme. Ajá, todavía cargan el semblante todo tosco. Así se miran ustedes. De seguro no son salvos. No, el que anda así no es salvo. Porque así miro a los impíos. Yo no les digo, pues, les digo, yo voy a la gente, veo a la gente en el camino, voy manejando y miro a las mujeres todas pintadas, que los vestidos, los pantalones apretados y no hayan que ponerse la cara así. Una amargura que ya se muere. Todas pintadas. Miro a las jóvenes, les digo que estaba ahí y así miro. Y puras maldiciones salen, como traen, salen puras maldiciones y la cara así. Y dije yo, bien, dice el Señor al joven, desecha la ira y abandona el enojo. Imagínense una persona y si habla a Dios así es porque conoce lo que es la juventud. Imagínense una persona amargada desde así. Por eso aquí habla, ¿verdad? El que alcanza esa sabiduría
Solo sonrisa a él le resplandece el rostro. Dice que la salvación hermosea el rostro, le quita la amargura. Así dice, uno dice así. Por eso mismo, pensemos pues, ¿quién como el sabio? Miren qué bonita esa pregunta, no quisiera salir de ahí. ¿Quién como el sabio? Ese no necesita de nada más, ese no necesita que el hermano Edgar le esté volando machete y que lo esté regañando. Ese no necesita nada, ese lo entiende todas las cosas y camina rectamente con luz de Dios, con sabiduría de Dios. Ese no tiene tropiezos. Y ese cuando se encuentra con la verdad, ese no anda corcoviando de bravo, ese se regocija en la verdad, porque la verdad es su delicia. Y es confirmado por ella. Y aumenta su saber, dice la Biblia. ¿Quién como el sabio? Piensa hoy, siquiera di, hermano, siquiera di, ¿cuánto no diera yo por ser sabio? ¿Cuánto no diera? Sacamos cuenta, pues si te das todo, pues ahí está trato hecho con Jesús ya. Y te mueres hoy. Y cuando hablamos de muerto, ahí no hay padecimiento que valga ni nada. Por eso muchos de ustedes, y digo, por puro regaño muchos han cambiado de palabras y de actitud, pero a saber si por dentro ya cambiaron, porque muchos de ustedes, lo que hacemos para los cultos que hacemos y las predicaciones que vienen es duro para muchos de ustedes adentro. Antes hasta lo decían. Ay, hermanos, es duro, que no sé qué dura es tu palabra, Señor. Y cuando les empecé a hablar machete que eso no era duro, sino que era sabroso, dejaron de decirlo, pero superficialmente. Quién sabe si por dentro todavía sigue siendo duro. ¿Todos me entienden? Y si por dentro sigue siendo dura la palabra de Dios para ti, ni esperes que vas a alcanzar sabiduría de Dios. Y vas a ser movido, como dice Pablo, por cualquier viento. Es que, hermano, no es que hoy estás aquí conmigo, hermano, y que se te dice la verdad, eso no es todo. Por eso, ¿se acuerdan que predicamos en Juan 5? Ustedes se les olvida, yo sé que a ustedes se les olvida rápido las enseñanzas, pero a mí ahí me tiene el Espíritu para refrescárselas, por si acaso se quieren arrepentir. Pero en San Juan 5 lo que decía Jesús, y viene la hora, dice, ya es la hora que los muertos oirán su voz, dice, y no os maravilléis de esto, dice ahí, que los muertos oyen su voz, porque no es eso todo. Porque todavía después de eso falta el juicio. El que entró, entró y el que se quedó fuera, se quedó fuera. Por eso más adelante habla. Y no solo eso, dice, y en el día que venga con sus ángeles en su gloria, dice, levantará a los muertos y juzgará a cada uno. Por eso dice, y por eso al mismo Nicodemo lo mismo se le dice. Pero se le dice a Nicodemo y se le dice, de cierto te digo que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y Nicodemo empieza ahí a cuestionar y dice, tú eres maestro en Israel y no sabes estas cosas, que te explico cosas terrenales, de dejar ser el hombre perverso, la mujer perversa, lo que nos ha venido enseñando a nosotros, de nacer de nuevo, de vivir únicamente para Dios, de despojarnos aún de nosotros mismos, de morir totalmente y nacer en Cristo en una nueva creación, para vivir únicamente para Dios. Se nos ha especificado todo punto por punto y dice, ¿y no entendés todavía eso que es terrenal? Hablando de la sabiduría, sin entendimiento el hombre. De cierto te digo, que si no naces del agua del Espíritu, no entrarás en el reino de Dios. Y después le dice, y no te maravilléis de esto. Se le dice también a Nicodemo, que ya entraste. Saúl hasta profetizaba con los profetas de Dios y fue desechado. Tenemos ejemplos reales. No es asunto nomás de entrar, es de coronar la carrera, perseverar hasta el fin y ser salvo. Pero vivir en una constante negación, por eso Pablo especifica y lo dice bien claro, que nosotros somos muertos una vez nada más, dice, ya se acabó. Todo el tiempo. Todos los días estamos agarrando la espada y ¡fum! Otro día me levanto con la espada a desgollarme para seguir viviendo para Jesús. Me acuesto con la espada en la garganta y digo, aquí me muero, para Jesús voy a dormir. Porque dice Pedro que el bautismo que nosotros tenemos en Cristo, la resurrección entre los muertos, todo lo que viene por la fe de lo que creemos en Él, no quita las inmundicias de la carne, dice,
sino que nada más te injerta por la fe en el corazón la aspiración de una vida real en Dios, de una buena conciencia para con Dios, de vivir santa y piadosamente en este mundo. Pero el pecado ahí está, en tus miembros, acusándote. Pero esta es nuestra fe que ha vencido al mundo, que vivimos para Dios y no para el mundo. Otra vez, ¿hay sabios aquí? ¿Quién como ese que sea sabio aquí? Que se vienen pastores, vienen predicadores. Yo les aseguro que ni atención le prestan a la mentira. ¿Qué la mentira? ¿Qué va a ir con un sabio? Imagínense que yo me paso allá en medio de los muchachos y como ya ven que ellos son impíos, los otros compañeros, se agarran uno con todo guau, 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 yo doy la vuelta y me voy. Lo mismo con todos los que no hablan verdad. Me aparto, porque el sabio ve el mal. ¿Cómo voy a estar jugando yo con el mal y con la perversidad del corazón y las mentiras y la palabra de mentira? Olvídense. Pero es que Jesús, los discípulos no le entendían y ustedes creo que todavía ni me entienden a mí hasta hoy. Les dijo, cuídense de la levadura de los fariseos, les dijo. Ay, que hay que ir a comprar más pan, dice que no sé qué, dijeron. Porque, gente más incrédula ustedes, les dijo. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de cuántos alimenté? Le dijo cuando no había nada. Solo había 5 pececillos y 2 panes. Oh, dice. Entonces, ¿a qué se refiere? Les tuvo que especificar Jesús. Que se guardaran de esas doctrinas de demonios y de hombres, les dijo. Que se apartaran de ellos. No les dijo. ¿Por qué? Porque el sabio ve el mal. Se aparta. ¿Cómo voy a seguir el mal yo? El mal camino de otros, el mal consejo de otros. Si soy sabio, ¿quién el que sabe la declaración de las cosas? Pues no es un sabio. ¿Y qué necesito que me declaren? Pues por eso es que está bien clarito cuando habla el Señor y dice, no depende del que quiere ni del que corre, para allá y para acá, sino de Dios que tenga misericordia, que hayas alcanzado la misericordia de Dios y que Dios te haya dado su sabiduría. De eso depende. ¿Quién como el sabio, pues? ¿Hay de esos aquí? Si no se duermen, sí. Ya tienen valor de decir amén cuando menos 2 hoy. Hoy han progresado en vez de menguar, otra vez menguan en vez de prosperar. Empiezan diciendo amén todos y al final cuando el Señor, espérense, tal vez les corta ahorita, ya se quedan callados ya. ¿Verdad? La sabiduría del hombre ilumina su rostro. Cuando dice aquí la sabiduría del hombre, no me la vayan a malinterpretar. O sea, la palabra esa lo que está refiriendo es la sabiduría que el hombre posea o posee. ¿Ya me entendieron? No quiere decir, porque en el hombre sabemos que no hay sabiduría, sino que solo torpeza. ¿O a qué está empecinado el hombre siempre? ¿Hacer el bien o el mal? ¿Y qué es el mal? ¿Sabiduría o torpeza? Cuando dice aquí, la sabiduría del hombre es la que posee, que dice, ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará. Hay un cambio. Hay luz. Y todos lo pueden ver. Por eso, pensemos nosotros, pues, fíjense que aquí hasta el vecino viene aquí, deseando, dice, adoptarme a mí como hijo por mi conducta. Y viene aquí y me dice, mira, dice, la mosca inteligente es, vino el otro día, qué bueno que me lo trajo el Señor, le quería que le cambiara algo a su carro. Y me lo trajo ahí, dice, mira, sabes una cosa, dice, el Amós es bien inteligente y me empezó a poner todas las formas del Amós. Y le digo yo, pero fuera más inteligente, me dice, si lo dejan ver tele. El diablo ahí. Y le dije, ¿sabes? Le dije, una cosa. Si yo lo dejo ver tele, como tú dices, le dije, lo vas a ver de pandillero allá, le dije, y destruido así como lo lleva el mundo. Porque todo lo que la tele produce, le dice la Biblia que es del diablo. Ya, no te quiero lastimar tus feelings. Le digo, no, le dije, el que va a salir lastimado, ¿quién eres tú? Ahora me vas a aguantar porque me preguntaste. Y le dije, ¿sabes una cosa? Le digo, en la escuela nosotros, le dice,
Nos han dicho los maestros que Robert es el ejemplo de todos los alumnos en todas las clases, por la conducta de todos los demás y la diferencia de la conducta de Robert, por la vida que Dios nos ha enseñado que vivamos. No, dice, no tengo nada que decir de tus hijos. Y tú me estás diciendo a mí que les dé la comida del diablo para que les meta ira, solo pleito, celo, ira, contienda, y a ustedes adulterios, fornicaciones, la televisión solo produce inmundicia y destrucción. Le dije, ¿y eso querés que le dé a mi hijo? Le dije. O miento cuando te enseño el mundo, le dije que va destruido todo, todos esos pandilleros, todos esos hijos rebeldes. ¿Sabes de dónde? Le digo, aprenden del diablo, están aprendiendo por medio de todos esos aparatos y todas esas cosas que el mundo produce. Dice, sí te creo, es verdad. Entonces, ¿por qué quieres que le dé eso al niño? Yo le, para destruirlo. La declaración, la sabiduría, y los mismos impíos lo entienden. ¿Y sabes qué dicen los maestros cuando me dicen que Robert es así? Le digo yo, porque nosotros somos criados con la palabra de Dios y guiados por su palabra. Y ¿sabes qué ellos dicen? Le digo, que es lo único bueno que hay. Pero ellos no lo adquieren, digo, igual que tú. Y para muchos de ustedes aquí, madres, es pesado que sus hijos no miren tele todavía. Imagínense, la basura del diablo. Y muchas de ustedes hasta escondidas creo que lo hacen. Por eso aquí Robert me vive diciendo, porque a Robert en el proceso que veníamos sacándolo se le permitió caricaturas bíblicas, ¿verdad? Pero a la Moya no, digo yo, y dice, ¿se las ponemos? Digo, no, no las necesita, mejor dale testimonio vos, y hay que leerle la Biblia, y hay que darle las cosas que son, le digo, como es, sólido, de Dios. Ese es el problema más grande. Digo, vos mismo le enseñás el mal, le digo, y querés con una caricatura mundana, que los mundanos la hacen, digo, enseñarle al niño. ¿No es así? Por eso, hermanos, hay sabios aquí. La sabiduría del hombre, o sea, la que posee, ¿verdad? Ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará. Te aconsejo que guardes los mandamientos del rey. ¿Quién es el rey aquí entre nosotros? Oh, él es rey de reyes y señor de señores. ¿Nos dejó mandamientos? No. Sí, pues se te aconseja otra vez que guarde los mandamientos de ese rey. Así dice aquí. Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. No te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque Él hará todo lo que quiere. Persistes en cosas malas, Él ya dijo lo que va a hacer. ¿Qué va a hacer Él con ellos? ¿Ah? Va a quemar. Y lo peor del caso, y es donde, hermanos, dijeron que habían sabios aquí. Lo peor del caso que corremos peligro todo el tiempo. Por eso Pablo tiene otra frase y especifica y dice. Pablo tiene otra frase y especifica y dice que cuando nosotros pasamos de este cuerpo hemos pasado de muerte a vida. Porque todos los días estamos corriendo peligro en este cuerpo. ¿Todavía están aquí? ¿Ven? ¿Cuánto tiempo, cuántas veces corremos peligro en este cuerpo? Todo el tiempo. Por eso, al irnos del cuerpo hemos pasado de muerte a vida. Y para el mundo dice, a estos tontos, dice, estos se mueren, dice. Hemos pasado de muerte a vida al irnos del cuerpo. Y aquí, dice aquí, no te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque Él hará lo que quiere, pues la palabra del rey es con potestad. Por eso yo no entiendo cuando hay una predicación que ustedes mismos a veces dicen que apaleados salen cuando se les habla con ¿qué? Con potestad, porque la palabra de Dios va como aguadita ahí, sobándote el lomo, con autoridad, con potestad. Pues la palabra del rey es con potestad. ¿Y quién dirá qué haces?
Váyanse bravos si quieren, pero no le van a decir nada, ¿eh? ¿Ah? Pero yo siempre salgo gozoso y bien bendecido. ¿Cuántos salen bravos de aquí? Levante la mano. No, ni para que digan, ¿ver? Van a salir más bravos si me dicen. El que guarda el mandamiento no experimentará mal. Igual que aquel joven que vimos, ¿verdad? Y el corazón del sabio discierne los tiempos y el juicio. Y esa es la otra preocupación con ustedes. Parece que discernieran los tiempos, pero todavía batallan. ¿Y qué será? ¿O no será? Y eso digo que no me lo dijeron, sino que lo veo por el Espíritu. ¿Qué les faltará entonces? Sabiduría. Porque no disciernen ni los tiempos ni los juicios. Porque para todo lo que quieres hay tiempo y juicio. Ven aquí todo lo que dice. Para todo, aquí no hay cosa que me vengas tú que no, que esto no, que el Señor no mira aquí, para todo hay tiempo y hay juicio. Hay juicios para cosas en la tierra y el juicio final para todas las cosas juntas. Por eso es que muchos cuando por ahí dice aquí Salomón que para todo hay tiempo para ir, para esto, dice no hay tiempo para pecar también, dice. Y no, y Pedro dice basta ya el tiempo pasado para haber pecado, dice. Porque podría ser que no escapemos de la ira que viene de Dios. ¿Sí me entienden? Porque el mal del hombre es grande sobre él. Eso es lo que muchos no entienden. Meditando yo en lo mismo, vendo a todos los hombres y a la amargura que viven, y a la congoja y a todo el afán del hombre. Es un mal enorme. Dice aquí, más adelante, que no alcanzaría a terminar ninguno una obra bajo el sol. Y el hombre siempre muere en una ansiedad terrible. Hay gente que se va, y aquí les cae a algunos un porrazo hoy, unas hermanas y hermanos. Piensan que al morirse los hijos, ¿qué va a pasar de ellos? Como que si ellos fueran Dios, que tienen cuidado de todas las cosas y que nunca se van a morir. Ellos van con ese pesar, tan tristes. ¿Sí me entienden? ¿Ah? Nomás al morirse, aquí están estas hermanas, ellas se conocen. ¿Se conocen, hermanas? Hermanos, ¿se conocen? ¿Y qué va a ser de los hijos? ¿Y ustedes creen que están vivos por sus padres o por Dios, pues? ¿Ah? Qué ignorancia más grande, ¿verdad? ¿Y qué es lo opuesto de la ignorancia? La sabiduría. ¿Qué les falta entonces? Sabiduría de la declaración de las cosas y cómo son las cosas en la vida y de Dios y todo lo que Dios ha creado. Es más, hasta tú eres una carga para Dios porque Él también te da de comer a ti, no digamos a tus hijos. Si no, te voy a leer un salmo ahí, a ver qué dice. Aquí el hermano Palacio. Ya lo sabe el hermano Henry, ¿ve? Y no solo eso, dice, si a mí me diera hambre, yo soy, dice, el que los he creado a ustedes y el que les doy de comer a ustedes y el que sustento todas las cosas. Pero es un pastor de esos chafas que en el camino que me ha traído el Señor, me sale a mí, usted habla y predica así, dice, porque solo tiene un hijo, dice, no tiene el montón que tenemos nosotros. Le dije, pues el Dios que me mantiene a mí los mantiene a ellos, por eso no se han muerto. Tan vivos. Qué bravos conmigo, no me aguantaba. El mismo Dios que me tiene vivo a mí y a mi hijo te tiene vivo a ti y a tus hijos. No eres tú. Y tal vez les ha ido más mal por perversos y malcriados. Porque aquí también eso dice, que de cada mal el hombre recibe su paga. Aquí no dice que le va bien el hombre al hacer mal. Acortará sus días, dice. ¿Sí o no? Dice aquí, pues no sabe qué hacer, qué ha de ser, y no sabe qué ha de ser. Y él, cuando haya de ser, ¿quién se lo enseñará? No sabe
cuándo haya de ser, ni el que haya de ser. ¿Ustedes entienden eso ahí? ¿Cuándo va a ser? Por eso a unos discípulos le preguntaron a Jesús aún de los tiempos y que cuándo iba a venir y que cómo iba a hacer todas las cosas. Y le dijo, no le toca a ustedes saber. Eso es lo que está diciendo aquí. No sabe ni cuándo ni cómo. Miren cómo dice. Pues no sabe lo que ha de ser y el cuándo haya de ser. ¿Quién se lo enseñará? Pero yo me doy cuenta que los hijos de Dios han sido avisados por el Espíritu de Dios cuando tienen que partir. Por eso va quien como el sabio, hermanos. ¿Y cuántos quieren ser aquí así como ese sabio? Ay, Dios. Aquí voy a estar sentado, les digo yo todavía a todos, viendo, a ver si es verdad. Y dice aquí, no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu. Está hablando del espíritu de hombre con E minúscula. Dice, ni potestad sobre el día de la muerte. Cuando todos me salen a mí y a ustedes también. A ustedes también se los digo, no crean que nomás a los falsos y a los impíos, a todos parejo. Yo como soy, es que como en Dios no hay acepción de persona. Haz caprichos pues, y no hagas caso a Dios, y patalea y corcovea. Ahorita no me digas nada, y los que contienden conmigo por el mensaje, no contiendan. Allá quiero que me aleguen, les digo. Cuando lleguemos allá, digan, yo no estaba de acuerdo con esto y con esto y con esto, y griten a Dios allá todo lo que no estaban de acuerdo. Y si no se mueren, pues nunca van a llegar, le ganaron a Dios. Porque está establecido al hombre que muera una vez y después de esto el juicio. No hay quien retenga el espíritu ni pueda vencer a la muerte. Porque está establecido por Dios. Y si no están contentos con lo que Dios les reprende y les dice, ahorita no me digan nada. ¿Para qué pelean conmigo aquí? Al grado que van a llegar que me van a tener que matar como a los profetas. A Tijuana no lo creían los hermanos cuando les hablaba así. Y debemos de tener cuidado. Es más fácil para el hombre hacer lo malo que hacer lo bueno. Allá los hermanos les decía yo, estaban llenas las casas y llegaba gente, y decía, y desde aquí de usted va a salir gente que me va a querer apedrear a mí. Les decía, ay hermano, lo amamos mucho, allá andan unos ya todos arruinados. Y les digo, ahí están las profecías que se les han dicho, cumplidas. Y lo peor del caso, que ninguno resiste la verdad, se les dice y dicen que es verdad. Llegan y se dan cuenta y prefieren irse ya con la verdad explicada. Imagínense qué torpeza la del hombre. Si dice, no dice esto el Señor, y esto, y esto, y esto, amén, dice. Bueno, ¿y por qué haces al contrario de esto, y esto, y esto? Y ya se quedan mudos. Amiga. Y así se van. Muchos de ustedes se van con el mensaje dado, renegando para no ponerlo por obra. Es exactamente lo mismo. Pero aquí te dice hoy, no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retenerse, para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Y no valen armas en tal guerra. Que me vienes con piedras y me quieres matar. No hay arma que valga contra tal guerra. Ni la impiedad librará al que la posee. Todo esto he visto y he puesto en mi corazón, y en todo lo debajo del sol, y en todo lo que debajo del sol se hace. Hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. Eso es lo mismo que les he enseñado también. Allá también en Tijuana, ¿verdad? Estos hermanos han querido tomar señorío del rebaño y del grupo. Le digo, no, no es así. Ni ese ejemplo les he dado yo. La palabra de Dios enseña, y el que tenga oídos para oír, que oiga. Estamos viviendo tiempos bien difíciles
y bien peligrosos. ¿Cuántos me creen? Ahorita la iglesia del Señor en todo el mundo, a ver si ya se la sabían, ahí levanta la mano los que ya la sabían. La iglesia del Señor por la que Cristo viene en todo el mundo, no se reúne en congregaciones, ya está reunida en casas, así como lo estamos haciendo nosotros, como en el tiempo primitivo. Hoy día. No lo sabía, solo usted dijo que sí sabía. Sí, usted lo sabía. Solo uno. Ahora la Marlene también dice que lo sabía. Hoy día. Y sí hay, yo sé que hay. Pero es muy poco el rebaño de Dios en este tiempo porque es el tiempo de la apostasía. Y de aún de aquí